¿Por qué tenemos diferentes colores de piel, de cabello o de ojos? ¿Por qué existen seres vivos tan diferentes? El responsable último de toda esta variedad es el ADN, o ácido desoxirribonucleico, una molécula que se encuentra en el núcleo de todas las células. Contiene la información para la síntesis de las proteínas y es el transmisor de la herencia genética. Resulta sorprendente el pequeñísimo tamaño que tiene el material que guarda la herencia genética, en comparación con el importantísimo papel que tiene desde hace muchos millones de años en la evolución de los seres vivos. El concepto de ADN es relativamente nuevo y solo de una manera lenta y progresiva han conseguido los científicos resolver el enigma de la evolución. Historia. Para responder a la pregunta de cómo se transmiten los caracteres, tenemos que observar a las células, que son las unidades básicas de las que está compuesta la vida. Es en las células donde se encuentra la clave de la herencia de padres a hijos, ya que cuando ellas se dividen, siempre dan lugar a individuos exactos a ellas mismas. El primer hombre que estudió la forma en que se heredan los caracteres biológicos fue el monje austríaco Gregor Mendel, que utilizó plantas de guisante como material de su investigación. Tras muchos experimentos, Mendel llegó a la conclusión de que los caracteres, el color en este caso, se transmiten por separado en diminutas unidades físicas llamadas genes. Con el invento del microscopio, se pudo contemplar el proceso de división celular. El núcleo se condensa en hebras, que son los cromosomas, que se dividen en dos grupos y se separan. De esta manera se forman dos células, cada una con un grupo completo de cromosomas. Cada especie tiene un número característico de ellos. Los científicos averiguaron que los genes de Mendel se encontraban en los cromosomas. Hoy se sabe que los cromosomas están formados por casi 2 metros de moléculas de ADN enrolladas. En esta fotografía se puede ver una molécula de ADN aumentada 1 millón de veces. Estos son algunos de los científicos que desentrañaron parte de los misterios de la estructura del ADN en la década de los 50. Estructura y localización. Los cromosomas están en el interior de todas las células suministrando la información necesaria para su funcionamiento. Los cromosomas están compuestos de cadenas de ADN. El ADN, a su vez, está compuesto de unas subunidades llamadas nucleótidos. Cada nucleótido está formado por un fosfato, un azúcar y una base. Solo hay 4 tipos de bases: citosina, timina, guanina y adenina. Los fosfatos y el azúcar forman el espinazo de la cadena. Pero el ADN tiene estructura de doble hélice, así que hay 2 espinazos que están unidos por las bases, que se unen entre ellas siempre de una manera determinada. Las 2 cadenas, así unidas, se enroscan la una con la otra para formar una doble espiral o doble hélice. Estas enormes moléculas con una estructura tan complicada cumplen quizás las funciones más importantes de la actividad celular. Funciones del ADN. Todos los seres vivos, desde los más simples hasta los más complejos, funcionan con los mismos mecanismos elementales.
Los tejidos de los animales superiores, por ejemplo, aunque sean muy diferentes entre sí, están constituidos por células. Todas las células tienen en su núcleo unos cromosomas, como los que ahora vemos teñidos de rojo. El ADN contiene la información para la fabricación de las proteínas, que son compuestos orgánicos cruciales para la vida. Para su síntesis es necesario que la molécula de ADN haga una copia casi idéntica a sí misma, llamada ARN. Esta molécula sale del núcleo celular y lee las instrucciones para la fabricación de proteínas en unos lugares llamados ribosomas. Para hacernos una idea de la enorme importancia que tienen las proteínas, diremos que para que los seres vivos se mantengan con vida, es necesario que se produzcan constantemente miles de reacciones químicas bajo un estricto control. Estas reacciones se producen por la acción de unas proteínas llamadas enzimas. La piel, las uñas, el pelo, la hemoglobina de la sangre, los tendones y hasta el armazón orgánico de los huesos están formados por proteínas. La otra gran función del ADN es la de transmitir de padres a hijos la información genética duplicándose a sí mismo. Cada molécula de ADN hace una copia exacta de sí misma, y de esta manera se dobla el número de cromosomas que hay en el núcleo de cada célula. Cuando se han duplicado los cromosomas, se produce la división celular, y las nuevas células tienen ya las instrucciones necesarias para su funcionamiento y para transmitir los caracteres de generación en generación. Genética humana. En la reproducción humana, cada individuo recibe un número completo de 46 cromosomas, 23 del óvulo femenino y 23 del espermatozoide masculino. De los cromosomas que tenemos, hay 2 que contienen la información relativa al sexo del individuo. Estos cromosomas son XX en las mujeres y XY en los hombres. Sin embargo, sabemos que las especies han ido variando a lo largo del tiempo, y cabría preguntarse cómo se han desarrollado esas nuevas formas de vida. Mutaciones y evolución. En ocasiones, individuos de una misma especie presentan características diferentes debido a una alteración en su código genético. Normalmente, el organismo se encarga de reparar las alteraciones genéticas, pero otras veces la alteración se mantiene y entonces se produce una mutación. La mayoría de las mutaciones producen anormalidades que disminuyen las posibilidades de que el organismo sobreviva. Pero algunos de los cambios son útiles, y estos seres sobreviven y los transmiten a su descendencia, y este es el mecanismo de selección natural que explica la evolución de los seres vivos.